¿Qué tal? Sean bienvenidos de vuelta a esta sección de inteligencia artificial y bueno, plática de inteligencia artificial y enfoque también de emprendimiento por parte de nosotros que estamos hoy presentándoles un tema muy interesante. Hoy tenemos un invitado de parte del Consejo de la Judicatura, es un participante del Consejo de la Judicatura. Les platico un poquito de quién nos está acompañando el día de hoy. Me complace presentarles a José Antonio Montiel Romero, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México con una destacada tesis sobre regulación de la inteligencia artificial en el contexto de derechos de propiedad intelectual. Es un profesional que ha combinado su conocimiento jurídico con tecnología e innovación. Actualmente cursa la maestría en inteligencia artificial por la Universidad Tec Milenio en México. Es especialista en operaciones legales en el Consejo de la Judicatura Federal y ha sido parte integral en la creación de políticas normativas que permiten integrar tecnologías como la inteligencia artificial en la impartición de justicia. Recientemente participó como miembro investigador en el Center of Artificial Intelligence and Digital Policy, actualizando la versión 2024 del reporte de inteligencia artificial y valores democráticos, donde fueron analizadas los avances y regulaciones en la normativa y ética de más de 180 países en materia de inteligencia artificial. Así que con tremendo personaje el día de hoy, que nos viene a compartir el tema de derechos de autor en contenido creado con inteligencia artificial. No me queda más por el momento que darte el espacio, mi estimado Jorge, por favor. Adelante. Muchas gracias, Chris. Es un honor y un gusto poder estar compartiendo pues el foro con tan destacados amigos y colaboradores que estimo y aprecio muchísimo. Y sobre todo con un tema que me fascina, me encanta. Es de esos temas de frontera que hasta hace no muchos años probablemente nos parecía incluso de ciencia ficción y que cada día está cobrando pues más relevancia. No sé si puedo compartir mi pantalla. Adelante, por favor. Súper. Entonces te comparto, organicé una pequeña presentación eh, para estos efectos. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Ok, entonces déjame ver si ahí todavía lo pueden ver, ¿verdad? Se ve perfecto, sí. Y ahí ya cambió la diapositiva. Ya cambió la diapositiva, sí. Excelente. Es que en otras plataformas me ha pasado que no sé por qué, pero no cambia la diapositiva y solo se queda como la primera. No te preocupes. Entonces siempre procuro asegurarme de ello. Va, va. Pero bueno, ya entrando en materia para aprovechar el tiempo que tenemos, pues me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Quién tiene los derechos de autor sobre algo creado con inteligencia artificial? Y vaya, a los abogados, porque pues mi perfil es de abogado, algo extraño, ¿no? Y de hecho todavía lo sigue siendo. No hay muchos abogados que se dediquen al sector de la tecnología de manera general. eh, y que sepan sobre todo dominar los temas, ¿no? Y cuáles son las implicaciones para el derecho, la sociedad, etcétera. De hecho, me parece que hay más abogados que se dedican a temas fintech que a temas ya de propiamente como de pues nuevas tecnologías, ¿no? Como lo es la inteligencia artificial. Y entonces empecé mi tesis allá terminando la universidad por el lejano 2019, antes de la pandemia, y la información que había. Probablemente había más información, pero la información que estaba disponible para el sector jurídico no era mucha acerca de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese entonces ya era difícil encontrar información e incluso con profesores y con compañeros, oye, pues ¿qué estás haciendo? ¿De qué es ese tema? ¿Por qué lo haces? Me costó un poco de trabajo encontrar a alguien que me pudiera, pues, dirigir mi tesis, en fin. Y esto estamos hablando de 2019, hace no más de 5 años, ¿no? Eh, y justamente en la tesis se estudiaba un caso de un algoritmo de inteligencia artificial en China que pues fue bastante sonado porque muchos medios de comunicación le añadieron como cierta ¿Un amarillismo? amarillismo, ándale, Ok. muchísimas gracias. Cierto amarillismo diciendo que por primera vez una inteligencia artificial había tenido derechos, ¿no? Y básicamente era un caso en donde estuvo involucrada esta empresa, enorme empresa, lo que es Tencent, eh, y que había desarrollado un modelo de inteligencia artificial que
era lo que ahora sabemos, lo que ahora conocemos como un gran modelo de lenguaje. Y producía noticias financieras. No quiero meterme más al tema de ese, pero lo que sí traigo a colación este tema, porque en 2021, que fue cuando ya presenté esta tesis, pues todavía los conceptos como de una inteligencia artificial que pudiera producir grandes contenidos, que pudiera imitar la manera en que los seres humanos escribimos y nos expresamos, pues era un poco difícil de imaginar, ¿no? Y no fue hasta 2022, finales de 2022, con la llegada de ChatGPT, que todo explotó. ¡Pum, pum! Y no me dejarás mentir. A partir de ese momento, el tema de moda Ujú. era la inteligencia artificial Sí, sí. en todos los momentos. Y a partir de ese momento, la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, empezó a sonar más y más y más en redes sociales, en medios de comunicación, en series, películas, noticias, muchísimas cosas, ¿no? Y justamente ya cada vez parecía ser menos un concepto sacado de la ciencia ficción y que hoy por hoy está, pues, yo diría que casi, casi a la par de una persona. Hay quienes dicen que todavía estamos lejos de la inteligencia artificial general. Me gustaría también conocer tu postura. Levemente, levemente, sí. Yo pienso que dentro de no mucho tiempo vamos a contar ya con una inteligencia artificial general. Pero bueno, entonces, ¿quién tiene los derechos de autor sobre algo creado con inteligencia artificial? Y traje a colación todo el tema de ChatGPT porque, pues, ChatGPT nos permite, o los grandes modelos de lenguaje, no solo ChatGPT, porque hay muchísimos grandes modelos de lenguaje, Cloud, Gemini, Llama, el que tú quieras, Ujú, ujú, cualquiera que escojas, ¿no? ujú. Los grandes modelos de lenguaje nos permiten generar contenido escrito que se asemeja mucho al de un humano, ¿no? Y esto crea un problema. Pero para poder analizar ese problema, primero necesitamos definir ciertas cositas que me gustaría retomar, que viene del derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Pues, ¿quiénes son los autores, no? ¿Quiénes son los dueños o quiénes pueden producir obras? Y cuando hablamos a lo mejor obras de arte, podemos pensar en, no sé, pintura, en fotografía, en música, ¿no? Pero la escritura también es una obra de arte, si lo quieres poner en el periódico, los cuentos, Ujú. y todo lo escrito puede ser considerado una obra, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que autor es quien crea una obra. Y dependiendo del país, un autor puede ser una persona física o una persona moral. Para que una obra se considere como tal, tiene que reunir ciertos requisitos. De manera global, se ha llegado a un acuerdo o a un consenso con los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que es pues me gustaría llamarlo como la máxima autoridad en materia de propiedad intelectual, a nivel internacional, por supuesto. Entonces, para que una obra se considere como tal, pues debe ser creada por una persona. Hay países en donde esta persona tiene que ser física o tiene que ser moral, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en China, las personas morales, ¿no? Como autores de una obra. En México y en la mayor parte de Latinoamérica, una persona para que una persona sea considerada como autor y que crea una obra, tiene que ser una persona física. Y ojo, esto es muy importante, persona física. Segundo punto, tiene que ser original. Y aquí empezamos a meternos en temas escabrosos con todos los grandes modelos de lenguaje, eh, con también los modelos que pueden generar imágenes, que pueden generar música, en general con toda la inteligencia artificial generativa. Porque ¿cómo podemos reconocer que algo es original, ¿no? Eh, y original, pues teóricamente tiene que ser una apreciación subjetiva por un tercero que pueda reconocer características que la hagan diferente al resto, ¿no? Ok. Y bueno, tercer punto, que sea reproducida por cualquier medio. ¿Esto qué quiere decir? Las ideas no son susceptibles de ser protegidas por la propiedad intelectual. No se vale decir, bueno, pues es que a lo mejor a mí se me ocurrió Crepúsculo, ¿no? 2 o 3 años antes de que la autora lo publicara.
O a mí se me ocurrió una trama bien similar a Harry Potter unos años antes de que Rowling lo publicara. Y así, ¿no? Entonces, no se vale que las ideas sean consideradas como una obra. Las ideas no pueden ser protegidas por derechos de autor, ¿no? Tiene que ser forzosamente plasmado en un medio escrito, en un medio digital. Si hablamos de música, pues tiene que estar en una partitura. A lo mejor si es una canción, pues tiene que estar escrita. No sé si se va entendiendo este Claro, concepto. sí, sí. Excelente, súper. Entonces, aquí ya tenemos tres puntos muy específicos acerca de los requisitos que necesita tener una obra. Que sea creada por una persona, que sea original y que sea reproducida. Se van, pues, repitiendo en las legislaciones de casi todos los países en el mundo, gracias a la OMPI y un instrumento internacional que es el Convenio de Berna. Ahora bien, ¿cómo protegemos una obra? Porque, pues, cuando creamos algo, cuando somos autores de un libro, de una canción, de una película, de un poema, pues lo que nos interesa como autores es que pues podamos proteger esa creación, ¿no? Que no pueda venir alguien y que nos lo copie, que nos lo plasten al menos dos modelos de protección para las obras en el mundo, ¿no? Por un lado tenemos el copyright, muy seguramente lo has escuchado. Ujú. El copyright viene del derecho anglosajón. Y por el otro lado tenemos a los derechos de autor, que los derechos de autor es un modelo de protección que viene de la tradición romano-germánica y que pues los países del mundo que con el paso del tiempo tuvieron las instituciones romanas, aquí en Latinoamérica pues llegaron a través de la colonización española, en México pues a través de la Nueva España y heredamos básicamente como ese sistema jurídico y este sistema de protección, el de los derechos de autor. Mm. En contraposición al copyright, que el copyright, pues como mencioné, se utiliza más en los países anglosajones, por supuesto. Y bueno, los derechos de autor son prerrogativas legales que se le atribuyen a las personas físicas por crear obras intelectuales. Es decir, los derechos de autor es algo que nos concede la ley como autores para proteger lo que creamos. Y permiten dos cosas. Uno, atribuir la autoría de una obra a alguien, y esto en lenguaje jurídico se le llama derecho moral. Y dos, que pueda explotar económicamente su obra, derecho patrimonial. Entonces, los derechos de autor se componen, por un lado, por un derecho moral, que es que a una persona se le puede atribuir la creación de una obra, y dos, que esa persona pueda aprovecharse o explotar económicamente la obra para que pues pueda subsistir, ¿no? Esto es el derecho patrimonial. Pensemos a lo mejor ¿Como una renta de gobiernos, licencia? perdón. Como una renta de licencia o dar los derechos para que pues hagan las películas, ¿no? Pasan esos casos. Ajá, exactamente. Eh, Pensemos, por ejemplo, en una de mis autoras favoritas, Susan Collins, Ujú, que hizo Los Juegos del Hambre. Para Susan Collins, si ella hubiera escrito esta trilogía muy famosa de libros en México, pues primero tendría su derecho moral para ser reconocida como la autora, es decir, Susan Collins es la autora de Los Juegos del Hambre, ujú. y después le puede vender sus derechos o puede ceder sus derechos a una editorial, ¿no? Para que lo pueda, a través de la editorial, lo puedan imprimir, lo puedan vender en librerías y hacer películas. Como Susan Collins es la autora, a ella le corresponden ciertas regalías. Y regalías es el punto al que quiero llegar. Las regalías es lo que le corresponde a los autores cuando ceden parte de sus derechos de autor a una empresa, a una editorial, a una casa productora, etcétera. Y son las regalías lo que se les, pues es esta retribución que tienen por la explotación de su obra. Y bueno, entonces, sabiendo esto, Ujú, llegamos a la gran pregunta. Entonces, ¿cómo se protege lo que se crea con inteligencia artificial? E incluso antes, ¿no? ¿Cómo se protege la inteligencia artificial? Porque, pues, que pues gran parte de tu tiempo lo dedicas a estar programando. ujú. La inteligencia artificial es código de computadora. A final de cuentas es código de computadora. Y el código de computadora se protege como una obra literaria. Es decir, aunque nos parezca un poco extraño, un libro o un cuento, un poema,
que está escrito a lo mejor en un archivo en Word o en un PDF o que está impreso en hojas de papel que encontramos en un libro y demás, se protege, se utiliza el mismo modelo de protección para el código de computadora. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Ujú, Todos los códigos de computadora, al final de cuentas, se traducen en licencias, como bien decías hace un momento, ujú, y lo vemos todos los días cuando instalamos programas en nuestro software, cuando instalamos software en nuestra PC o en nuestra computadora de escritorio, ¿no? Siempre hay como un aviso de aceptas este contrato de licencia y que es muy raro que alguien lo lea, ¿no? Porque usualmente nada más damos a aceptar, 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 instálate, lo que quiero ya es usar el software. Pero básicamente el código de computadora se protege con licencias. bien. Eh, Ahora bien, se puede proteger algo creado con inteligencia artificial, porque aquí tenemos que entender dos cosas muy importantes. Uno, debe quedar muy claro que la inteligencia artificial o la plataforma, la estructura, el modelo, el algoritmo, como lo queramos llamar, es código de computadora, a fin de cuentas. Y es lo que permite generar más contenido en una segunda parte. Pero en un primer lugar, la inteligencia artificial es código de computadora. El código de computadora se protege. Tiene derechos morales, tiene derechos patrimoniales. Hasta aquí no hay ningún problema. Ujú, El problema viene cuando esa inteligencia artificial o ese algoritmo de inteligencia artificial crea algo. ChatGPT, Gemini Cloud, eh, Dalí, que crea imágenes, algoritmos que también crean música, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la inteligencia artificial generativa crean algo, ¿no? ok, ¿Se puede proteger eso que crea la inteligencia artificial? ¿Cómo protegemos algo con inteligencia artificial? Y la realidad es que no hay un consenso todavía a nivel mundial sobre si lo que hace la inteligencia artificial generativa es susceptible de ser protegido o no. Para el derecho de autor, algo que no es creado por una persona física no se puede proteger. Es decir, si un día tú o alguien en el público se le ocurre crear un libro desde cero y lo hace con ChatGPT, le dice, ayúdame, utiliza un prompt, ¿no? Actúa como un experto redactor en novelas de historia o ciencia ficción, lo que ujú, tú quieras. Vamos a crear capítulo por capítulo una novela que se vuelva bestseller. Y si al final se le ocurre decir es que yo hice esta novela con inteligencia artificial, en automático, eso no se puede considerar como una obra. Jurídicamente no se puede. ok, Y a lo mejor tú como pues experto en IA, como tecnólogo, dices, oye, pero pues ¿qué es esta tontería, no? ¿Cómo que no se puede proteger? Si al final de cuentas costó muchísimo trabajo poder programar el algoritmo, mucho contenido tuvo que ser, tuvo que ocuparse para entrenar a la inteligencia artificial, para que me digas que lo que resulta de la inteligencia artificial no se puede proteger y no puedo obtener ganancias de ello. Lo siento. sí, todavía Hasta no. como, Todavía no hay ese consenso para decir, bueno, lo atribuimos a alguien, ¿no? Porque pues aquí hay muchos participantes, ¿no? Quien da los datos, está quien crea el algoritmo, quien hace uso de los patrones aprendidos por el algoritmo, ¿no? Entonces, y las empresas que son las que suelen también invertir en esos algoritmos. Entonces, hay mucha gente involucrada, todos tenemos que llevarnos una parte del pastel, yo creo. Creo que te trabaste, estimado. hola, hola, Ok, ¿me se escuchas nos bien? fue levemente. No pasa nada, yo recorto esta parte. Dame un segundito porque no te me ves. Retomamos, perdóname. Es que sí se nos fue ahí la señal. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo en orden, perdona. Es que Ok, no se nos no te cortó. preocupes. Perdí el hilo. Te venía Eh, platicando acerca de que ahorita, lamentablemente, esa es una tontería, es lo que dices, pero hay muchos involucrados y que si fuera ese el caso, yo creo, ¿no? Como profesional, tú me dirás si no, cada quien debería llevarse un pedacito, ¿no? Del pastel. Cierto, ok. Entonces, tú me dices, es que cada quien debería de llevarse un pedacito del pastel, ¿no? Desde el derecho y desde los derechos de autor y desde la propiedad intelectual, en Latinoamérica yo te diría,
Nadie puede llevarse un pedacito de ese pastel porque eso que se creó con inteligencia artificial no puede llamarse obra y Mm, por tanto no puede protegerse a través de un derecho moral y un derecho patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede reclamar el derecho de autor de algo creado con IA? ¿Qué sucede, no? O sea, con este ejemplo hipotético de una novela creada con un gran modelo de lenguaje, eh, en general con cualquier cosa. De hecho, hoy en día, Internet y las redes sociales están llenos de cosas creadas con inteligencia artificial. Y ojo con este término, son cosas. Para las leyes, algo creado con inteligencia artificial no es obra, son cosas. O al menos las leyes en Latinoamérica y en Estados Unidos. Eh, de hecho, vamos a abordar por qué. Y como te decía, las cosas creadas con IA están inundando el Internet, están en todos lados, ¿no? Incluso los posts en redes sociales como LinkedIn, pues ya están llenos de inteligencia artificial y para un ojo medianamente entrenado ya puedes decir, híjole, este post lo hicieron con ChatGPT. No me dejarás mentir, ¿sí o no? sí, sí, ya sé, es fácil darse cuenta. Exactamente. Entonces, pues las personas, quieras o no, sí pueden monetizar este contenido, ¿no? Porque pueden llamarse creadores de contenido, la gente reacciona, vienen patrocinadores que empiezan como, oye, pues anúnciate, déjame anunciar mis productos contigo, hazme esta mención, créame este reel, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente las personas pueden utilizar estas cosas creadas con inteligencia artificial y las pueden monetizar? Pues sí, sí lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, si un día tú decides crear una canción con inteligencia artificial y la quieres colocar en redes sociales, nada va a poder impedir que yo o otra persona venga y utilice esa misma canción para mi propio contenido. Y la podré adaptar y la podré cambiar, incluso la podré pasar a través de otro algoritmo de inteligencia artificial para hacer algo con base en ello. Y seguramente en ese momento tú vas a decir, oye, ¿por qué tú estás utilizando algo que es mío, ¿no? Algo que yo creé. Esa música me pertenece. Yo soy autor, ¿no? Mm, Esto es plagio. Y entonces, no. Justamente eso es lo que pasa con las cosas creadas con inteligencia artificial. Como son cosas y no son obras, no hay plagio. Es decir, lo que se crea en Internet se puede reproducir ampliamente y se puede copiar y volver a copiar miles y miles de veces y nunca va a haber plagio, porque no es algo que fue creado con una persona física y no tiene derechos de autor. De ahí en fuera, que por eso hago referencia a que las personas pueden utilizar el contenido generado con inteligencia artificial y lo pueden reutilizar gratuitamente. Pero ojo, esto no es uniforme en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanto la Oficina de Derechos de Autor como la Suprema Corte han rechazado instrumentos legales para proteger cosas generadas con inteligencia artificial. De hecho, creo que fue este mismo año en que una persona intentó patentar algo creado con ChatGPT y le dijeron no, no lo puedes hacer. Intentó llevarlo a tribunales y también le dijeron no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque simplemente la ley establece que lo que es creado con inteligencia artificial no se puede proteger, no se puede patentar. Caso diferente, el de China. Y por eso empecé nuestra pequeña intervención relatando cómo había llegado a ser mi tesis de grado, ¿no? En el caso Tencent, que ocurrió en China por allá de, híjole, fue la década pasada, 2018, 2019, me parece no tiene mucho. Incluso yo me podré estar equivocando, ojalá que no, ujú, pero sé que fue la década pasada. ujú, Entonces, el caso Tencent, un tribunal reconoció copyright a una empresa sobre algo generado con inteligencia artificial. ¿Y qué pasó aquí? Tencent genera este algoritmo de inteligencia artificial al que le llamó Dreamwriter, que básicamente era como pues
lo podemos poner como un chat GPT, que pues permitía recopilar contenido financiero y diariamente producir noticias financieras. Dreamwriter, llegó un momento en que escribía estas noticias financieras y las colocaban en un sitio en Internet. Y una empresa de allá también en China, pues se le hizo fácil como tomar este texto y tal cual copiarlo, sin hacerle ninguna modificación y colocarlo en su propia web como si fuera suyo. Entonces Tencent eh, dijo, oye, pues eso que estás haciendo no es legal, aguas, ¿no? Lo llevó ante tribunales y ¿qué crees? Allá en China sí le dieron la razón a Tencent, Ok. pero no fue, como decían algunos medios amarillistas, como tú me ayudaste a señalar, Ujú. no fue porque el tribunal le haya dado copyright o derechos de autor a una inteligencia artificial. El tribunal dijo, si bien se utiliza tecnología de inteligencia artificial para producir este tipo de contenido, es el equipo del Dreamwriter, seres humanos, quienes a través de una selección y una curación de contenido y instrucciones específicas sobre cómo producir un output, lo que hoy conocemos como el prompt, Ujú. eh, es a través de eso que se genera el contenido con inteligencia artificial, ¿no? Y a eso el tribunal en China le concedió la titularidad, ¿no? del contenido. Y como pues las personas que trabajaban con el Dreamwriter estaban contratados por Tencent, allá en China, las empresas pueden ser pues pueden ser titulares de derechos de copyright, ¿no? Ok. No es acá como México que tiene que ser, y en Latinoamérica que tiene que ser una persona física. Allá puede ser una persona moral. Entonces, básicamente, al final el tribunal sí le dio la razón a Tencent, le dijo, ¿sabes qué? Este contenido generado por inteligencia artificial es tuyo y tú tienes derechos de copyright sobre él. Y te estoy diciendo que eso fue la década pasada. Más recientemente, nuestros años actuales, post pandemia, si lo quieres llamar así, Ujú. un tribunal en la provincia de Guangzhou, espero que lo esté pronunciando bien, Guangzhou. reconoció, reconoció una infracción al copyright al usar inteligencia artificial y volvió otra vez como a decir específicamente que pues los prompts sí pudieran ser sujetos como de cierta originalidad, cierta autoría humana, cosillas así. Entonces, como te decía al principio, volvemos a estar en una disyuntiva. Por un lado, tenemos al derecho de autor latinoamericano y al copyright de Estados Unidos, de UK, de Canadá, que nos dicen, las cosas creadas con inteligencia artificial no son, no son sujetas a protección por los derechos de autor ni por el copyright. Y por el otro lado también tenemos a China, que está dando señales de que las cosas creadas con derechos, perdón, con inteligencia artificial sí pueden ser protegidas por copyright. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que no hay un consenso acerca de qué se puede proteger o no. Por eso, básicamente la respuesta a la pregunta original, ¿quién tiene el derecho de autor de algo creado con IA? Podría ser, depende. ¿Depende de qué? De en dónde viva. Ahora bien, eh, si nos vamos un poquito más a analizar las licencias o los términos y condiciones de ciertos grandes modelos de lenguaje que están disponibles en Internet, como son Gemini o Perplexity, nos vamos a dar cuenta que como no hay un consenso acerca de quién tiene los derechos de autor o quién es el dueño de las cosas creadas con inteligencia artificial, las empresas se lavan un poquito las manos al decir básicamente que los usuarios que utilizan prompts y que crean contenido con IA son los dueños de lo que se crea. Súper. Por ejemplo, en Gemini, si
tú el día de mañana te gana un poquito la curiosidad y te pones a ver los términos y condiciones de Gemini, pues vas a encontrar esta sección que es sobre el uso de contenido generado y vas a poder encontrar que dice, algunos de nuestros servicios le permiten generar contenido original, ¿no? Porque eso de original a lo mejor no es tanto, ¿no? Ujú. Pero ese es otro tema de debate. Google no reclamará la propiedad de ese contenido. Usted acepta que Google puede generar contenido igual o similar para otros y que se reserva todos los derechos de hacerlo. Ok, Google básicamente te está diciendo, tú eres el dueño de lo que estás creando. Tú pones el input y el output, pues tú también es el dueño. Lo podemos reutilizar, eso sí, y habrá gente a la que le podría salir un contenido similar. Ese ya es otro tema. Ok. Pero en un primer momento, Google no reclama propiedad de lo generado con su algoritmo, con su gran modelo de lenguaje Gemini. Hasta aquí, pues ok, ¿no? Ahora, Perplexity. Que Perplexity, si bien no es como que tenga su propio gran modelo de lenguaje, sino que utiliza varios motores para producir contenido, al final de cuentas nos produce algo. Ujú. Entonces, Perplexity también nos dice que en relación con su uso de los servicios, es posible que pueda publicar, subir o enviar contenido para que esté disponible a través de los servicios, colectivamente con la inserción, su contenido. Eso es un poco complejo. Aquí básicamente con su contenido se hace referencia a los inputs, los prompts. En lo que respecta a la empresa y a usted, la empresa no reclama ninguna propiedad sobre su contenido, siempre y cuando la empresa o sus filiales y sus respectivos licenciantes posean y sigan poseyendo los servicios y cualquier otro software o tecnología que se haya utilizado para generar cualquier resultado. El resultado, pues obviamente, es el output, ¿no? Ujú. Eh, Aquí Perplexity nos vuelve a decir, así como Gemini, nosotros no vamos a reclamar la propiedad de lo que tú generes. Y bueno, OpenAI, a través de sus dos modelos disponibles en el mercado, que por un lado es DALL-E, generador de imágenes, y por el otro lado es ChatGPT, ¿no? Y OpenAI nos dice su contenido. Podrá introducir input en los servicios y obtener output basado en su input a través de los servicios. El input y el output se denominarán conjuntamente contenido. Usted será responsable del contenido y deberá asegurarse de que no infringe la legislación aplicable o las presentes condiciones. Usted manifiesta y garantiza que dispone de todos los derechos, licencias y permisos para introducir input en nuestros servicios. Y después nos dice propiedad del contenido. En lo que respecta a usted y a OpenAI, y en la medida permitida por la legislación aplicable, usted conservará sus derechos de propiedad sobre el input, es decir, los prompts, y será propietario del output, el resultado. En virtud de las presentes condiciones, cedemos a su favor la plena propiedad, intereses y todos los derechos que tengamos, en su caso, sobre el output. Y esto está bien interesante. Las más grandes empresas que en este momento están, pues son las líderes en cuanto a la generación de algoritmos o de grandes modelos de lenguaje o de IA generativa, Ujú. pues están diciendo, ¿sabes qué? Las personas que crean contenido con nosotros, pues ellas van a ser dueñas de lo que se crea, sea imágenes, sea texto, sea incluso código, porque pues lo podemos hacer, ¿no? A través de ChatGPT o de Gemini podemos crear también código. Este, pues todo eso, ellos van a ser dueños. Nosotros no reclamamos nada. Y esto sería o sea, no sé a ti cómo te parezca, pero si el día de mañana sale algo, híjole, que se vuelva súper viral y que se pueda explotar o que y sale el próximo Harry Potter a través de algo generado con ChatGPT, Ujú. y, a las empresas no les importa.
Y vas a decir, oye, ¿cómo es que no les importa? ¿Cómo es que no les importa que alguien pueda utilizar su algoritmo para crear el próximo Harry Potter y que se vuelva millonario? Pues es que las empresas saben que difícilmente se va a poder hacer millonario con ese nuevo Harry Potter, ¿no? Porque, otra vez, no hay consenso acerca de quién es o sea, quién es El para las dueño, leyes, quién es el propietario, si se puede proteger a través de derechos de autor. claro, Las empresas, como te decía, las empresas se están lavando las manos. Te dicen, tu usuario vas a ser el dueño de lo que creas. El problema viene cuando los usuarios asumen que pueden explotar económicamente eso que han creado con inteligencia artificial. Porque pues puede venir cualquier persona y piratearse eso, copiarlo y sacar su propio contenido en base a ello. Y cuando quiera reclamar el que lo creó primero con IA, pues no va a poder, porque no hay protección al respecto, porque no hay un consenso, porque todavía no sabemos, no entendemos básicamente qué debe hacerse para proteger las cosas o el contenido creado con inteligencia artificial. Puede ser realmente dueño, puede ser alguien realmente dueño de lo generado por inteligencia artificial. Desde la protección de los derechos de autor, la respuesta es muy clara. No, al menos hasta ahora. Desde la protección de las cosas del derecho civil, pues puede que sí, ¿no? O sea, al final de cuentas, si la propiedad intelectual no puede proteger las obras, quiere decir que eso generado con inteligencia artificial no son obras, son cosas. Y se pueden proteger desde el derecho civil. ¿Y el derecho civil qué te permite? Pues te permite enajenar, te permite rentar, te permite donar cosas, ¿no? Pero no es como un libro, o no es como una canción, ¿no? Que tú no puedes deshacerte de una canción o de un libro porque siempre vas a ser el autor de ello. En cambio, una cosa es el derecho civil, si tú te deshaces de ese carro que tú compraste, o de esa computadora, o de ese celular que tú compraste, eh, pues obtienes una retribución, ¿no? Económica, el precio que tú hayas fijado. Pero no, no quiere decir que después de muchos años la gente va a decir, ah, bueno, pues ese es el carro que vendió fulanito, ese es el carro que vendió Cristian, ese es el celular que vendió Cristian. claro, A final de cuentas, las cosas del derecho civil circulan. Es como las casas, los inmuebles. Tú vendes una casa, tú hipotecas una casa, tú rentas una casa, eh, y ya después de muchos años, si ya la vendiste, pues esa casa ya no es tuya. Jamás va a ser tuya otra vez, a menos que la recompres, ¿no? Eh, en cambio, una cosa una obra con el derecho de autor, pues sí la vas a poder ceder tus derechos, la vas a poder licenciar, hasta tus propios descendientes van a poder explotar esa obra de derechos de autor, y esta explotación después de la muerte, antes de que entre en el dominio público, se extiende en México me parece que son 70 años, en otros países son 90 años después de la muerte del autor. Y está, o sea, y no sé si hasta aquí se entiende cuál es la problemática que hay, ujú, ¿no? Entre este golpe, este conflicto que hay, por un lado, entre la innovación y la tecnología, y sobre todo, pues, la inteligencia artificial, y por otro, en lo arcaico o lo poco flexible que puede ser hasta cierto punto la legislación o el derecho. Así pues, me gustaría dejar ciertas consideraciones finales, algunas preguntas de reflexión. ¿Qué pasa cuando una persona utiliza algo creado con inteligencia artificial y se atribuye su autoría? Pues seguramente tú habrás escuchado que eh, en ciertas universidades de Estados Unidos comenzaron a prohibir tecnología tipo ChatGPT, ¿no? Porque los estudiantes podían hacer sus ensayos a través de ello, o si tenían exámenes en línea, pues podían simplemente copiar y pegar la pregunta, generar la respuesta y así hacer trampa en el examen. Y empezaron a generar o tratar de generar software que identificara cuando algo estaba hecho con inteligencia artificial. El propio fundador de OpenAI, Sam Altman, lanzó una herramienta que después tuvo que bajar porque tenía falsos positivos. ujú, Contenido 100% generado por una persona, un humano. Salía como de 100% generado por inteligencia artificial.
hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, y a lo mejor tú que pues eres un poquito más experto y especializado en el tema, tal cual ya de la programación y de la creación de modelos y algoritmos de inteligencia artificial, pero hasta el sol de hoy resulta muy difícil determinar cuando algo ha sido creado con IA, ¿no? Sí, es bastante complicado, de hecho. Precisamente. Entonces, pues puede darse el caso que alguien crea algo con inteligencia artificial y se atribuye que es suyo. Eh, y si jamás menciona que lo hizo con inteligencia artificial, pues podría ser el próximo, no sé, el próximo Rowling, el próximo Collins, el próximo Tolkien, ¿no? Y nunca nadie sabrá que fue creado con inteligencia artificial. Puede darse el caso. Ujú. Eh, los modelos de inteligencia artificial generativa se han entrenado con contenido protegido con derechos de autor durante años. La pregunta sería entonces, ¿la IA generativa es plagio? Buena pregunta. ¿O al menos es ilícito? Eh, Y esto desata un debate enorme, ¿no? Sobre cómo entrenar éticamente modelos de inteligencia artificial, podemos o no. Y bien lo que decías hace ratito, cómo le retribuimos a los autores acerca del contenido que se utiliza para entrenar algoritmos. O sea, es bien complicado. Digo, no es tema de esta charla, que estaría excelente que pudiéramos abordar este tema en otra Sí, charla, si ustedes definitivo. quieren, ¿no? Pero dejo la pregunta en el aire, ¿no? O sea, la IA generativa es plagio porque, pues, ¿qué tipo de contenido utiliza para entrenarse, ¿no? Contenido sobre todo protegido con derechos de autor. Tercera reflexión. ¿Un prompt puede considerarse suficiente punto de partida para proteger las cosas hechas con inteligencia artificial? Eh, Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos acerca de una imagen creada, me parece, con Dalí. Esta persona que trató de registrar esta imagen dijo que sí lo había realizado con inteligencia artificial, pero que había hecho, me parece, más de 300 iteraciones para obtener el resultado final. Y él argumentaba, yo utilicé más de 300 veces diferentes prompts o tuve que alterar un prompt más de 300 veces para obtener este resultado. Por lo tanto, yo debo ser considerado como autor. Hay quienes ahorita en este momento argumentan que eso es válido o podría ser válido, ¿no? Un prompt, algo que es la interacción de la persona humana con el algoritmo, con el modelo de IA, pues eso podría considerarse como, pues, una obra, no lo sé a ciencia cierta. Es algo que todavía se está debatiendo, que todavía se está estudiando. Podría ser una posibilidad en el futuro. Y finalmente, lo que más me encanta, se estima, este dato viene de Stanford. Allá estos cuates de Stanford sacaron este dato bastante perturbador, si me lo preguntas. Se estima que para 2026 el mundo se quede sin contenido de calidad para entrenar los grandes modelos de lenguaje. Es decir, en menos de 13 meses llegaremos al punto en el que todo el contenido de la humanidad, o al menos el contenido de calidad de la humanidad, se habrá utilizado para crear grandes modelos de lenguaje. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? A lo mejor va a ser contenido creado, o sea, y enormes y vastas cantidades de contenido creado con inteligencia artificial para entrenar otras inteligencias artificiales, pero pues estos cuates nos dicen que en 2026 ya no habrá contenido de calidad creado por humanos, ya lo habremos agotado. Y bueno, creo que ya para terminar, me parece que hasta este momento el mundo no se pone de acuerdo, pero eso no va a tomar mucho tiempo. A cómo va evolucionando la inteligencia artificial y a cómo va evolucionando la tecnología,
puede que necesitemos crear nuevas leyes o nuevos modelos de protección para las cosas creadas con inteligencia artificial. ¿Cómo serán? No lo sé. Podría aventurarme a decir suposiciones, ¿no? Pero ya cosas serias, hasta el momento me parece que no tenemos ninguna. Y también me gustaría, no sé si esta pues nueva legislación o nuevo modelo de protección llegue antes de la llegada de la inteligencia artificial general. Y bueno, el tema de la inteligencia artificial general me encanta porque tiene muchísimas vertientes Sí. que se contraponen con el derecho. No es tema de esta charla, obviamente, pero pues, híjole, no sé qué va a pasar. En fin, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Chris. Muchas gracias por este espacio y gracias a tu audiencia que nos está escuchando. Espero que haya sido de utilidad este contenido. A lo mejor para algunos expertos en la materia, expertos en entrenamiento de algoritmos van a decir, oye, pues, ¿cómo es que lo que crea mi algoritmo no lo voy a poder proteger? Lo lamento. Así es, así son las legislaciones, al menos en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y Reino Unido. A lo mejor en China. En China podrían tener un poco más de suerte. Sí, ¿no? Que se lancen a China. Oye, Jorge, me parece impresionante, la verdad me quedo con la boca abierta de tanto conocimiento nuevo. Te soy honesto, yo no había explorado estas opciones. Híjole, nos queda tantito más. Me gustaría hacerte una pregunta, porque de acuerdo a lo que me ibas diciendo, yo creo, o sea, yo soy un experto en la parte de tecnología, no legal. Pero quién sabe, a mí me suena mucho porque he escuchado de muchos profesionales que se está como que cosiendo una idea, no le han puesto nombre, me gustaría ponerle uno, añadir una nueva persona, ¿no? Persona física, persona moral. ¿Qué tal si creamos una persona digital para representar un modelo de lenguaje? Aunque no tenga prácticamente los mismos derechos que una persona, pero tiene sus particularidades como lo son las morales. Quizá podríamos ver ese nivel. Porque yo me pongo a pensar en esto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en empresa con RAGs. Un RAG es prácticamente un sistema que utiliza una base de conocimiento y ya sea que la escribe de maneras diferentes o la toma de maneras diferentes, pero hay, por así decirlo, hay una base, se reescribe con inteligencia artificial y se crea algo, no diría que es completamente nuevo, faltaría ver la parte de discusión de hasta dónde es nuevo, hasta dónde no, donde hay una coautoría tanto de una persona física o de lo moral con esta persona, por así decirlo, digital, ¿no? Por aventarme aquí algo. Siento que valdría mucho la pena explorar esto y te quería preguntar, actualmente en Latinoamérica y estas regulaciones que se vienen dando en los grandes bloques, que es América del Norte, Latinoamérica y Europa, si se sabe en este caso hasta dónde quedaría la originalidad de una obra o de algún, pues sí, en este caso de una obra, porque al final de cuentas muchas cosas que se hacen con inteligencia artificial a veces son para rellenar pedacitos finales o cosas muy particulares, como en el barco de Teseo. ¿Cómo sabes hasta dónde está el barco construido nuevo? ¿Me explico? No sé si nos puedas orientar ahorita que nos quedan 5 minutitos. Claro que sí. Voy a ser muy rápido porque tocaste un tema eh, muy interesante que es acerca de la personalidad jurídica digital. Y rápidamente. La OMPI ha estado organizando una serie de discusiones a nivel global acerca de tecnología y su impacto en la protección de la propiedad intelectual y en las que se ha abordado el tema de inteligencia artificial, no solamente con inteligencia artificial generativa, sino inteligencia artificial discriminativa que se aplica pues en drones, en autos inteligentes, etcétera. Pues se ha planteado, ¿no? El establecer pues, tercer régimen, si lo quieres ver así, de persona física, persona moral, persona digital. Ok, Eh, las implicaciones que esto tendría en materia de propiedad, es que no es simple, no lo podríamos dejar solamente en propiedad intelectual porque al final el derecho civil viene siendo pues complemento de la propiedad intelectual. Si nosotros como humanidad nos aventuramos a decir, ok, ¿saben qué? La inteligencia artificial sí tiene personalidad jurídica cuando se habla de protección a los derechos de autor y a la propiedad intelectual en general, a fuerzas lo tendríamos que extender a todo lo demás.
y esto viene en temas de responsabilidad civil, temas de responsabilidad penal, el famoso, estos famosos problemas éticos de la inteligencia artificial de qué pasa cuando, o quién tiene la culpa cuando un automóvil, un coche autónomo atropella a una persona. Claro, Eh, Porque así pues decidió su programación, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace poquito un dron militar pues fue más allá de su propia programación y o sea, lo que pasó con este dron fue que en un momento dado entendió que la limitante que él tenía para cumplir con su objetivo, pues era el propio operador del dron quien le estaba dando ciertas instrucciones y al propio operador pues definió su target con él, ¿no? órale. Y dijo, a él es quien hay que eliminar. O también los drones que se utilizan en contextos de áreas en conflicto, guerras, problemas, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que no solamente se quedarían en el tema de la propiedad intelectual. Y cuando hablemos de una personalidad jurídica digital, va a ser una caja de Pandora que probablemente no sepamos cómo volver a cerrar. Y va a generar muchísimos problemas que estaría muy interesante para otra charla. Claro, Pero contestando a tu pregunta acerca de la originalidad, me parece que el gran problema que se tiene, y que lo veo desde el punto de vista tanto de abogado como que de alguien que sabe un poquito acerca de o cómo se construyen los modelos y cómo operan, eh, me parece que el gran problema que tenemos es la caja negra. Entonces, es a través del fenómeno de la caja negra que es la gran limitante que nos impide tener una pues, trazabilidad completa de qué utiliza o no un modelo de inteligencia artificial, o cuando algo deja de ser original y pasa a ser pues una copia, ¿no? De hecho, hace poquito hubo una, un litigio en Estados Unidos en donde justamente estaban argumentando que un modelo de IA utilizaba contenido protegido con derechos de autor. Y obviamente yo creo que este caso va a llegar a la Suprema Corte, pero al menos uno de los jueces de circuito dijo, y es que no sabemos hasta qué punto en realidad este modelo utilizó contenido protegido por derechos de autor. Sí fue alimentado, pudo haber sido alimentado con contenido gratuito o con contenido sin copyright y contenido protegido por derechos de autor, pero no sabemos en el momento en que empezó a hacer como el output como tal, no sabemos qué cosas entrecruzó, no sabemos qué utilizó, no sabemos si utilizó una palabra proveniente de un libro de Tolkien o una palabra proveniente de un artículo del New York Times para generar un resultado final. Y como no podemos realmente saber, no podemos eh, efectivamente decir que eso es plagio. Y el fenómeno el mismo fenómeno sucede al contrario. Al final de cuentas, no podemos determinar cuando algo es original o no. Como decía al principio de la presentación, algo original es algo subjetivo. mm, Necesita ser, pues es la apreciación de un tercero que muestre ciertas características de algo único. La pregunta ya llevada al campo de la inteligencia artificial es, ¿cuándo eso que genera la inteligencia artificial deja de tener características de algo único? Yo creo que sería muy casuístico, caso por caso, ¿no? Pero de sí. manera general sí me parece un gran problema y que no podemos, pues, llegar a la respuesta. Wow, nos dejó. Yo creo que la caja de Pandora ya se abrió. Vamos a ir viendo cómo poco a poco lo vamos a ir expandiendo. Esperamos no abrir otra, claro, con lo que me dices. Pero bueno, esperamos de verdad tener una plática contigo a futuro para poder expandir más. Creo que hay mucho contenido que se puede compartir al respecto y se nota que tienes mucho conocimiento. Por cierto, estimado, para quienes nos están escuchando, si alguien quisiera contactarte y a lo mejor platicar o en algún momento tener una charla contigo más a profundidad en algún otro foro o en algún otro espacio, ¿cómo te pueden encontrar en alguna red social? Claro que sí, pues me pueden encontrar en LinkedIn, estoy como Jorge Montiel Romero, Ujú. y también, si me permites, les dejo mi correo electrónico, ahí si quieren pueden enviarme algún mensajillo, es montiel-rj@outlook.com.
Perfecto. Pues Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo y a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, les agradezco. Estaremos en contacto para la siguiente charla. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Jorge, que pases excelente tarde, noche. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Permíteme.